Muy buenos días, el tema de hoy es enfrentados. Vamos al libro de Mateo capítulo 14, versos 23 al 27. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Enfrentados. Como el Señor Jesús acababa de hacer un milagro de la multiplicación de los peces y los panes para darle comer a la multitud. Inclusive los discípulos quedaron asombrados, porque como el Señor tomó con 5 panes y 2 peces, los multiplicó para alimentar a más de 5,000 personas. Cómo le dio de comer a esta multitud, y el Señor los manda que se suban de la barca para que fueran al mar. Pero aún así el Señor salió aparte y se fue a orar. Dice que se fue al monte a orar, pero cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, prácticamente como que duró bastante tiempo en la oración. Pero los discípulos los dejó el Señor aparte de la barca. Él no estaba con ellos en la barca, estaba aparte. Pero cuando vino precisamente cuando vino en medio del mar, azotaba las olas por un viento que les era contrario. Un viento en el cual vino a perturbar la paz y la tranquilidad con que ellos estaban. Por eso el tema hoy es enfrentados. A veces usted está caminando por olas tranquilas, pausadas, ¿cierto? No hay vientos contrarios. Usted como que todo lo ve, como dicen algunos, color de rosa. Pero hay un momento dado en que todo se le sale el control. Todo se sale del entorno que usted venía llevando. De pronto una dificultad, alguien se le enfrentó a su esposo, su esposa, un familiar, algún accidente, algo que se presentó y como que automáticamente, ¿y qué pasó acá? Y automáticamente se puede que sea una persona que le ore y le pide a Dios, que está buscando de Dios y que ha venido buscando el conocimiento del Señor y a la luz de las Escrituras. Se presentó este inconveniente: ¿qué voy a hacer ahora? Pero ahora, ¿por qué me está pasando esto? Eso me imagino que le pasaba a los discípulos de Jesús, en los cuales el Señor ya los había entrenado, ya los había formado. Ellos estaban viendo el milagro. Pero esta situación que les pasó a los discípulos es porque cuando una persona algo lo enfrenta, que prácticamente se sale de su control, es donde somos probados en el Señor. Y el discípulo, lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos era probándolos a ver qué hacían ellos. Algo, los vientos eran contrarios, se enfrentaban a vientos contrarios. Iban bien, la barca iba bien, pero los vientos vinieron y eran contrarios, como que la barca de pronto como que se hundía, no se hundía. Pero que era lo que el Señor quería darles a entender a ellos, ya que Dios está en el proceso y Él nos está enseñando a usted y a mí es a confiar en Él, ya que pueden venir diferentes circunstancias, situaciones, y nos vemos enfrentados a cosas que ni entendemos ni sabemos por qué están sucediendo. Pero si estamos confiados en el Señor, Él mismo nos dará la victoria, ya que Él nos guía muchas veces a cruzar las dificultades y no querer escapar de ellas. Hay situaciones en las cuales usted y yo como que queremos huir, queremos escapar sin darnos de cuenta que fue el mismo Señor que nos metió en esta circunstancia, pero también para que usted y yo dependamos de Él, no dependamos del temor, de la duda, de la ansiedad, de la angustia, de la zozobra, la incertidumbre. Así estaban los discípulos. ¿Dónde y ahora qué pasó? ¿Y esto por qué pasó? Pero como el Señor se desaparece en el mar caminando, en el lado donde ellos iban, apareció el Señor caminando. Y es precisamente que nos cuesta depender del Señor, y nos cuesta depender porque obramos en nuestra voluntad. Miremos lo que dice en Isaías 43, versos 2 al 3. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dice: por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Mire que aquí aún el profeta Isaías nos da una palabra que podemos pasar por las aguas, pero yo estaré contigo. El Señor Jesús estaba con sus discípulos en las aguas, estaba en esta circunstancia porque Él mismo los mandó a la barca. Pero ¿por qué el Señor no se fue con ellos? Porque quería probar si realmente dependían del Señor o dependían de las circunstancias. Pero nos damos de cuenta que ellos dependieron fue de las circunstancias, no del Señor. Solamente cuando el Señor se desaparece caminando por las aguas y ellos, un fantasma, lo primero que piensan ellos.
No, era el Señor. Era el Señor el que está en esa situación. Yo no sé que usted que está enfrentando en este momento alguna duda, algún problema, alguna deuda, alguna enfermedad, de pronto la muerte de algún familiar, de pronto una circunstancia en la cual a usted se le sale todo de las manos y ahora yo qué voy a hacer, y como que se llena de duda, de incertidumbre y de temor, pero sin darse cuenta que el Señor está caminando sobre las aguas. Él lo dice: cuando pasas por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negaran, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Circunstancias difíciles que podríamos enfrentar, pero ahí el Señor está, porque el Señor está en cada situación, en cada circunstancia, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. El mismo Señor nos habla que Él es el Salvador nuestro, que Él mismo nos guía y nos orienta para por cada situación que estemos pasando, estamos viviendo, ya que el Señor quiere vivir en el que usted y yo estemos en intimidad con Él, ya que fue un momento de intimidad y calidad con su Padre Celestial antes de la tormenta, que el Señor se había apartado a hablar al Padre, a orar al Padre. Pero mientras el Señor estaba enfocado en su tiempo de oración, ¿qué pasó con los discípulos? Ellos se enfrentaron a una gran dificultad. Estaban lejos de la costa, por el medio del mar, pero estaban azotados por las diferentes olas porque el viento les era contrario. Era una situación difícil. De pronto la situación que usted está viviendo es difícil. Los vientos están contrarios porque no están a su favor, porque no están en lo que usted está esperando que se den. Y comienza usted de pronto a desesperanzarse y temen por sus vidas, como igual pasaba con los discípulos. Pero deseaban avanzar, pero tenían las circunstancias en contra. La circunstancia que usted está viviendo está en contra porque no está a su favor. Entonces, en ese momento de desesperación es cuando el Señor Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Jesús siempre viene a auxiliarnos a usted y a mí. Él siempre viene a darnos su auxilio, viene a darnos su cambio, su transformación, pero también a que usted y yo entremos a depender de Él, no a depender de las circunstancias, no a depender de lo que está pasando alrededor nuestro, no, es a depender de lo que el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros, que realmente dependamos de Él en todas las situaciones y circunstancias que estemos pasando. Y es el Señor que quiere llevarnos a usted y a mí a una confianza total en el Señor. Por eso, como lo encontramos en Mateo capítulo 9, verso 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sucedió en esta circunstancia? El Señor vino a alentarlos, vino a darle vida. Al contrario, nunca habían experimentado el ver a un hombre caminar sobre las aguas hacia ellos, pero ellos tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Jesús les habló diciéndoles una declaración: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ya que aquí encontramos a este hombre paralítico, pero cómo Dios usa a otras personas para que lo traigan ante Jesús, y el Señor Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y es porque fue libre de ese argumento. El enemigo, el Señor lo liberó de esa circunstancia, esa situación que estaba pasando este hombre, pero también como el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, también para que podamos entrar en este cambio, esa transformación, pero es en el Señor, no nuestra fuerza, no es nuestra voluntad. Es por eso que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a un nuevo nivel, y ese nuevo nivel tiene que ver que usted y yo permite el Señor o llevarnos a estar enfrentados a circunstancias, situaciones adversas, para que podamos pasar al otro lado, ya que la adversidad es una señal de disgusto de Dios, ni la prosperidad lo es del favor de Dios. No es que el Señor esté en contra de nosotros, es que está obrando a favor de Él, es que está obrando para que usted y yo miremos si realmente estamos obrando en Él o no estamos obrando con Él, si realmente estamos puestos en la confianza en el Señor o estamos puestos en la circunstancia, la situación, la adversidad, el problema, la tormenta, enfrentados a situaciones difíciles en las cuales el Señor está esperando. Confiemos. Y es confiar, no tener miedo, y no tener miedo es poder entrar en Él, ya que Él continúa viniendo a nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de la adversidad, en medio del conflicto, caminando por el mar, y nos viene a decir: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y es porque no debemos tener miedo, porque el Señor quiere que usted y yo entremos a un nuevo proceso, un nuevo cambio, una nueva transformación, a esa nueva transformación en el cual usted y yo viviremos enfrentados en circunstancias difíciles. Claro que lo tendremos, lo viviremos, sí que lo viviremos, pero esas situaciones no quiere decir que usted y yo nos ahoguemos en esa tormenta, no quiere decir que nos hundamos bajo esa circunstancia, no quiere decir que nos sumerjamos en el problema, la dificultad. Al contrario, ¿dónde tiene puesta su confianza? ¿En la dificultad o realmente está confiando en el Señor? Que lo va a sacar de esa situación, que lo va a sacar de esa circunstancia, que lo va a sacar de ese problema, que lo va a sacar de estas aguas que usted cree que se va a ahogar, pero no se va a ahogar, porque el Señor le va a la conquista y la victoria,
en todo lo que está pasando en su vida. Por eso, la oración es que usted y yo podemos estar enfrentados a situaciones, circunstancias difíciles, pero nuestra confianza debe estar en el Creador, en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo, que así como caminó sobre las aguas para sacar a Pedro del agua, así mismo nos sacará a usted y a mí de esa circunstancia, situación, y nos llevará en victoria para la gloria y la honra a Cristo Jesús.